Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Roxana Isabel Acosta Quiroque, estudiante del quinto ciclo de educación primaria del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar de un resumen de una obra llamada Ave sin nido, de Glorinda Mato de Túnar. Esta obra consta de dos partes. Esta obra trata de un pueblo llamado Quillat. Es un caserío que hace lo que es diferenciar de los notables y de los indios. Esta obra trata en lo cual en ese pueblo había lo que es una mansión llamada Los Manglares. Es un lugar que hace embellecer lo que es ese pueblo por sus huertos. Antiguamente ahí vivía el obispo Pedro Miranda Claro, que hoy en día el que vive ahí es el cura Pascual Vargas. En ese pueblo llegó a vivir lo que es los esposos Fernando Marín y su esposa Lucía, cuyo Fernando Marín es un hombre muy notable por otros lugares, era muy importante en ese lugar, tal que por tal motivo, cierto día, mientras que Lucía estaba en su jardín de su casa, una mujer llegó a suplicarle auxilio por su familia, diciendo que su esposo se iba a matar porque ya llegaba el día de reparto y ellos no contaban con dinero. Lucía, al ver a ellos, le quedó un interés de conocer mucho más. Y Marcela, la mujer que llegó a suplicarle, era esposo de Juan Yupanqui. El hombre era un labrador. Marcela le comentó que ahí es un martirio en ese sitio para los pobres, por lo que llegaba el cacique, el cobrador, llegaba lo que es el tatacura, que es Pascual Vargas, donde ellos una vez al año dejaban en sus chozas 10 pesos y al año siguiente llegaban por sus 2 quintales de lana, donde ellos no tenían cómo darle, cómo pagar, ya que la plata que había recibido les sirvió para poder comprar la ropa que vestían en el momento. Entonces, con tanta tristeza, le estaba conversando Marcela a Lucía que su esposo iba en cualquier momento a tirarse al río. Y es por eso que ella llegaba a suplicarle, porque si la iba a matar primero ella y luego se iba a matar él. Y ella estaba muy triste porque iba a dejar sola a sus hijas. Tenía 2 hijas, una llamada Rosalía y otra llamada Margarita. Cuando al escuchar todo eso, Lucía le dijo que le ayudaría. Marcela, contando mucho más, diciendo que si es que agarraban a Yupanqui, a ella tal vez iba a servir como mita. Mita es realizar trabajos forzosos a los párrocos y autoridades sin ningún pago alguno. Tan espantada, Lucía le dice que se tranquilice y que él va a hablar con el gobernante y con el cura, y que regrese al día siguiente Juan Yupanqui a su casa. Lucía se va y habla con el gobernante y con el cura, pero ellos le hace ver que no debe meterse porque esas son costumbres del sitio, y como ellos son nuevos en el lugar, no conocían de esas costumbres. Entonces Marcela al siguiente día se va a la casa de Lucía, encontrando ahí a Fernando, bien, contándole lo sucedido. Llegó en ese momento lo que es Juan Yupanqui, llorando que se habían llevado a su hija. Entonces, al ver ese delito que habían cometido, Fernando se fue junto con Yupanqui a verlo al gobernante para pedir por su hija Margarita, donde Fernando hizo que dio su palabra para que puedan soltar a Margarita, y así fue, la soltaron y salió, quedó con su papá, mientras que Lucía le dio una cierta cantidad de dinero para que vaya a pagar al cura, en este caso para que vaya a recibir lo que le debía de lo que había embargado la cosecha de papas, por tal motivo de que le embargó por el entierro de su suegra. Entonces el tatacura
le preguntó a Marcela de cómo había recibido ese dinero. Seguro era un dinero sucio. Por tanta, por tanta, por tanta maneras de querer sacar el cura a Marcela, por tanta insistencia, bien tuvo que Marcela contar la verdad, que ese dinero se lo había dado a Lucía. Le molestó mucho tanto el gobernante por lo que Fernando hizo y tanto el cura por lo que Lucía había hecho, y se fueron contra ellos. Ellos realizaron un plan maléfico contra los esposos Marín. Entonces, el gobernante era Sebastián Pancorbo. Tenía su esposa llamada la señora Petronila, que tenía un hijo llamado Manuel. Un hijo que no vivía con ellos y estaba próximo a llegar a donde estaban viviendo. Entonces, Manuel era un joven muy amable, muy humilde, en donde siempre le cayó muy bien a la familia Marín cuando llegó y los conoció. Cierto día, cuando el plan maléfico que habían planeado tanto el cura como el gobernante, bien, hicieron hacer escuchar a la multitud de que iban a llegar a robar a la iglesia, y sin embargo que los rateros se iban a quedar en la casa del señor Fernando. La gente, al oír eso, se fueron a la casa, contra la casa de Fernando, y como había llegado justamente ya Manuel, el hijo del gobernante, con doña Petronila, se fueron a salvaguardar a los Marín, a Fernando y a Lucía. Los ayudaron. Entonces, tanto el cura como el gobernante, no satisfecho con lo sucedido, bien, incluido a ello también Juan Benítez, que es que es sucesor que siempre acompaña lo que es al cura Pascual Vargas. Bien, entonces ellos, al ver que no se dio marcha su plan, trató de hacer muchas cosas para poder culpar. Buscando el culpable, entonces todos sabían, su hijo Manuel, como estaba estudiando de abogado, y trató de averiguar y dio que los culpables eran el padre Pascual, el cura Pascual, era lo que es su papá, que es Sebastián Pancorbo, y Benítez. Entonces, al ver eso, ellos trataron de buscar pruebas para poder ellos ser responsables de lo sucedido, porque gracias a lo que ha cometido ese plan maléfico, llegó a morir Juan Yupanqui. Seguido a ello, de todas las personas que llegaron a querer matar a Fernando, también hirieron de una bala en el hombro a Marcela. Finalmente, ambos ellos llegaron a morir, dejando huérfanos a Margarita, su hija mayor, y a Rosalía, su hija de 7 años. Donde Lucía, en lo que es ya en las horas de muerte de Marcela, les encargó a las hijas a Lucía, y Lucía, encantada de tener a sus ahijadas, las cuidó como si fueran sus hijas. Entonces, lo que hicieron las autoridades es culpar a alguien, y lo que fue es al campanero. El campanero era Isidro Champi. Isidro Champi era un hombre inocente, que él no había robado, no había matado, y sin embargo lo habían agarrado para meterlo a preso, culpándolo de que todo fue por culpa de él. Sin embargo, don Fernando pidió ayuda para poder salvar a Isidro Champi, ya que su esposa Martina también había llegado a socorrer a lo que es a casa de Lucía. Antes de ello, se fue primero a Escobedo, un amigo de Isidro Champi, supuestamente, donde él pidiéndole 4 vacas para que le pueda dar tanto al cura, al gobernante, a Benítez y una para él. El Tata Cura ya no podría, sino al subprefecto. Había nueva autoridad, el subprefecto. El subprefecto llegó, ya que el gobernante, siendo Sebastián, pero como Manuel habló con él, le dijo que dejara de ser gobernante. Pero cuando el subprefecto llegó a conversar con don Sebastián,
le hizo prever que él seguiría siendo gobernante y él aceptó por todos los cargos importantes que él iba a recibir. En su prefecto, después de conversar con don Sebastián cierto día, hablando sobre si iba a ser gobernante o no, él se va a lo que es a Saucedo, un lugar donde vivía lo que es la hijada de la esposa del gobernante, de Petronila, que es Teodora, con su padre don Gaspar. Ahí era un lugar donde el subprefecto había llegado y quería tenerla sí o sí a Teodora. Le parecía una niña muy bella. Teodora, como tenía lo que es a una persona a quien amaba, que era Mariano, estaba a la espera de su llegada, para que el subprefecto no tenga malas intenciones con ella, que se lo había mencionado. Se escapó. Su padre, Gaspar, la ayudó a escapar y se fue Teodora a la casa de Petronila, a esconderse ahí hasta que su padre llegara a recogerla. Entonces, para eso Manuel ya había conocido lo que es a Margarita y se había enamorado de su belleza. Se enamoró tanto que quiso dar todo por ella. Sin embargo, los Marín, Fernando Marín y su esposa Lucía, con todas las cosas que había sucedido, ellos decidieron mejor irse lejos, a vivir a la capital, a Lima. Entonces le comentaron a Manuel, porque se hicieron muy buenos amigos, y le comentaron de que iba a mudarse a Lima con Margarita y Rosalía. Entonces Fernando Marín estaba ya viendo la hora para que se puedan ir. Manuel muy triste y a la vez contento, porque entonces él tomó la decisión de seguir sus estudios de derecho a lo que es a la capital, y así pudo lo que está cerca de Margarita. Él lo que decidió al final es poder casarse con Margarita. Ayudaron cuando los metieron preso finalmente a las personas que ocasionaron esas muertes. Cuando se fueron a casa de contra del Fernando Marín y Lucía, los metieron preso al gobernante Sebastián, a Saucedo, Cabedo, sí, también lo que es a Benítez. El cura Pascual llegó a fallecer por tal secreto. Cuando Marcela estaba a punto de morir, le comentó, y él, aturdido por todo el secreto que le había mencionado a Marcela, llegó a fallecer. Entonces, al mudarse ya luego, después de a Lima, lo que es Fernando, con Lucía y Rosalía y Margarita, Manuel se va también a Lima para pedirle la mano a Margarita y que le esperara. Pero desde con la sorpresa que Marcela, en su lecho de muerte, le cuenta a Lucía que Margarita no era hija de Yupanquia, sino era hija del obispo. Era hija del obispo Pedro Miranda, claro. Cuando Manuel se va a donde está Lucía y don Fernando para pedir la mano a Margarita, ellos no querían que estén, porque él era hijo del asesino que mató a sus padres de Margarita. Pero él llegó a decir que no era su padre, que él hace mucho tiempo una persona se había metido con su madre violento y llegó a nacer él. Entonces él no era hijo de Sebastián Pancorbo, sino él dijo que era hijo de Pedro Miranda y Claro. Ambos, al verse, porque se estaban enamorando, dijeron: tú eres mi hermana, tú eres mi hermano. Y así no llegaron a estar juntos, y nuevamente quedaron siendo un ave sin nido. Gracias.